buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan a nuestro nuevo webinar de Laboratorio Clínico Colcan y nuestra unidad de genética, el Centro de Genómica CEGEN. Mi nombre es Alejandro Bayona. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que en este momento están conectados a través de nuestros diferentes canales digitales, a través de Teams, a través de las demás retransmisiones que estamos haciendo para este webinar el día de hoy. Cerca de 120 personas conectadas para este webinar sobre las pruebas NIPT. Para que este webinar se lleve a cabo de la mejor manera, vamos a tener en cuenta algunas reglas. La primera es que al ingresar y durante toda la charla, por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. El segundo punto es que para recibir el certificado de asistencia que vamos a entregar al finalizar la sesión, solamente se entregará a las personas que diligencien el formulario que enviaremos al final de la charla. Si usted no diligencia este formulario, es muy posible que no reciba el certificado de asistencia a este webinar de Laboratorio Clínico Colcan y nuestro Centro de Genómica CEGEN. Y el tercer punto voy a dejar para que Diana Guerrero lo explique sobre el tema de las preguntas. Diana, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro, y a todos los participantes de este webinar. Es un placer para mí ser la moderadora de este espacio, en el que al finalizar la presentación del doctor Ignacio, leeremos sus preguntas a través del chat o la opción de P y R. También para todos los que en este momento están conectados y los que se siguen conectando, a través de la página de CEGEN, centrogenómica.com, ustedes van a encontrar allí toda la información sobre nuestros eventos en la página de internet. En la parte donde dice blog y eventos, ustedes podrán ver allí todo lo que tenemos organizado y todos los eventos que seguramente si no pudieron verlos en vivo, pueden revivirlos a través de nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a escanear este código QR para que ustedes estén siempre bien informados de las novedades, de la disponibilidad que tenemos en Laboratorio Clínico Colcan y en el Centro de Genómica, para que ustedes tengan ahí la información precisa y a un clic de distancia a través de su mejor canal de chat, que es el WhatsApp. Ustedes escanean este código y se unen a un canal. No van a recibir mensajes inapropiados ni irrelevantes, solamente información de valor como noticias, servicios y contenido exclusivo de nuestra parte para ustedes. Así pues, vamos a darle paso a nuestro webinar de CEGEN Natal, nuestra prueba de test prenatal no invasivo o pruebas NIPT como seguimiento genético del embarazo. Y así le damos paso a Ignacio Carvajal Ayuso, quien estará con ustedes durante este webinar como líder de genómica en CEGEN. El test prenatal no invasivo NIPT o CEGEN Natal, como lo pueden ya identificar a través de nuestras páginas de internet o como nos lo pueden solicitar a través de su ejecutivo comercial. Ignacio, muy buenas tardes y bienvenido. Estará aquí disponible durante un poco más de una hora para responder todas sus preguntas y dar toda la información necesaria sobre esta prueba. Adelante, Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, efectivamente hoy vamos a hablar de este nuevo test que estamos lanzando desde Colcan y dado que es una tecnología novedosa y reciente, vamos a ir viendo las aplicaciones y las ventajas de esta técnica. Bueno, los contenidos de la charla van a ser principalmente estos, saber qué es el test, los principios de la técnica, algunos conceptos clave y limitaciones técnicas que tiene, la tecnología que empleamos para realizarlo y luego unos ejemplos de interpretación de los resultados y las conclusiones. ¿Qué es CEGEN Natal? ¿Qué es esta prueba que hacemos? Pues es una herramienta útil, rápida y completa que apoya el seguimiento del embarazo al complementar los métodos de seguimiento habituales. Bueno, esto como definición pues suena muy bien, pero realmente nos da muy poca información. Por lo tanto, vamos a desglosar un poco más en detalle qué es lo que obtenemos con este test. Perdóname, Ignacio, un Sí. segundo te interrumpo. Por favor, revisa la conexión de salida de audio de los audífonos porque se escucha un eco como si estuvieran desconectados los audífonos o si estuvieras hablando directamente desde el micrófono del computador. Mientras Ignacio valida esta conexión, pues nuevamente los invito y les damos la bienvenida a todos los que se siguen conectando en este momento. Ya van en Teams cerca de 111 personas y a través de los demás canales digitales tenemos cerca de 160 personas también conectadas ¿Ahí a se me este escucha webinar. mejor? Perfecto.
Así estamos Ahora perfectos. Así mejor. que Listo. bienvenidos y seguimos adelante con Ignacio. Bueno, pues como decía, para desglosar un poco más la definición del test de CG natal, pues la técnica que se utiliza es conocida como NIPT por sus siglas en inglés o test prenatal no invasivo. Por lo tanto, es un test, es una prueba de biología molecular, es prenatal, aplica para aquellas madres que están embarazadas, dado que va a hacer una detección en los fetos, en los bebés antes de nacer y es no invasivo, que esto es lo más importante de este test, dado que no pone en riesgo la vida del feto ni pone en riesgo a la madre, por supuesto. Lo que se emplea para este test es la tecnología de secuenciación de próxima generación, que se aplica al ADN circulante fetal. Ahora vamos a ver todo esto más en detalle y detecta alteraciones cromosómicas frecuentes, como son las trisomías, aneuploidías de los cromosomas sexuales y otros cambios como son las variantes en el número de copias, por su abreviatura CNVs, y es un test de tamizaje, no es diagnóstico. Vamos a ir viéndolo a lo largo de la presentación, pero es importante destacar esto, que es un test que va a detectar cambios en el genoma, pero no es un test diagnóstico. El tamizaje genético avanzado se realiza desde la semana 9 de gestación en adelante para apoyar el seguimiento del embarazo. Este test se puede recomendar con pruebas previas o posteriores, ya sea el seguimiento normal que se hace de un embarazo, pero debe ser a partir de la 9ª semana en adelante por algunos elementos que vamos a ir viendo. Entonces, perdón. ¿Qué son algunos de estos síndromes o neuploidías que encontramos frecuentemente en la población? Y porque es importante detectarlos, pues ya muchos habrán oído hablar del síndrome de Down, que es una de las trisomías más frecuentes, la trisomía del cromosoma 21. Se da en aproximadamente 1 de cada 700 nacimientos, 1 de cada 800. Hay una prevalencia distinta, pero es bastante frecuente en la población y normalmente siempre se ha detectado a través de la prueba del cariotipo. A ver si puedo activar el puntero aquí. Bueno, entonces como decía, vemos este sería uno normal y en el caso de la trisomía del 21 pues estaríamos viendo el cromosoma 21 con tres, en lugar de la pareja, tres cromosomas pues repetidos. Síndrome de Edwards, el de Patau, que cada vez van siendo menos frecuentes, pero igual una prevalencia de 2 por cada 10.000 nacimientos es alto. Tenemos otros síndromes que aplican a los cromosomas sexuales, como es la monosomía del X, en el que solo encontramos un cromosoma X en las niñas, y es el síndrome de Turner, y otros en los que vemos pues duplicaciones ya sea del cromosoma X o el Y. Frente a otras técnicas, pues sabemos que la ecografía de seguimiento pueden detectar alteraciones, pero tienen una tasa de error diagnóstico mayor a las pruebas moleculares, dado que es una prueba de imágenes que es la más empleada, la más útil, tampoco tiene ningún impacto en cuanto al riesgo para el feto ni para la madre, pero dado que son unas imágenes que deben ser interpretadas, pues siempre hay un margen de error, ¿no? Tanto en la detección digamos, enfermedades o síndromes como en la determinación del sexo fetal, ¿no? A través de una ecografía, pues ginecólogos o obstetras que ya tengan mucha experiencia pueden determinar el sexo fetal, pero no es lo mismo que una prueba molecular. Luego la amniocentesis, pues sabemos que supone un riesgo de aborto espontáneo cerca del 1%. Esto varía también dependiendo de los países y hay lugares en los que tienen más experticia en la realización de la amniocentesis, pero la extracción de líquido amniótico de la placenta pues siempre va a poner en riesgo la vida del feto. Los análisis resultantes de un estudio invasivo tampoco son totalmente infalibles. Sabemos que hay un factor ahí de error, son confirmatorios y son pruebas ya muy conocidas y muy estudiadas a lo largo de muchos años, pero hay que tener en cuenta que dentro del contexto clínico del paciente los resultados obtenidos pues también tienen ese margen de error, dado que no es lo mismo tomar la prueba a un nonato, que aún no podemos extraerle directamente sangre o algún tejido, como cuando es ya un neonato o un adulto, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta en contraposición a esta prueba que estamos presentando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios de este test? Primero, que es no invasivo, porque no afecta al feto, ni al líquido amniótico, ni a la placenta.
no les afecta porque se toma a partir de sangre materna circulante, de hecho a través del plasma de esa sangre. Por lo tanto, no va a entrar en contacto ninguna aguja ni ningún elemento con el feto ni con la placenta directamente. Luego, destacar que no es diagnóstico, es un test de tamizaje para el seguimiento genético adicional a otros métodos clásicos y los hallazgos requieren confirmación. Como es una prueba indirecta, vamos a requerir, en caso de hallazgos positivos, de un síndrome, de una deleción, duplicación, una aneuploidía de algún tipo, ahí sí se va a requerir confirmar ese resultado con un método invasivo a través de la amniocentesis, de extracción de líquido amniótico. Y bueno, esta técnica, por sus características, tiene la limitante de que debe ser extraída la muestra de sangre a partir de la 9ª semana de embarazo o más adelante para obtener suficiente ADN fetal, dado que a lo largo del embarazo se va a ir a través del cordón umbilical desprendiendo ese ADN en la sangre materna y esto es lo que nosotros vamos a recolectar. En estas imágenes pues, se muestra un poco gráficamente la idea en la que el bebé a través del cordón umbilical va dejando restos, fragmentos de su ADN que se mezcla con el ADN materno en su sangre y nosotros al recoger una muestra de sangre materna en su plasma, porque la otra parte tiene las células, nosotros nos interesa el plasma, el líquido que no contiene células, vamos a poder extraer ese ADN y separarlo también de, como dice aquí, el ADN materno circulante, cell-free, digamos, fuera de las células, ¿no? El que está en el plasma. Habrá que diferenciarlo del ADN fetal circulante, que es el que nos interesa detectar, en el que podemos encontrar los cambios. Siguiendo con estos puntos, pues la muestra es de sangre periférica materna para extraer el ADN fetal circulante que está presente en el plasma. Se realiza una secuenciación de genoma completo a baja profundidad, que llaman un low pass genome, que tiene unas 30 lecturas a lo largo de todo el genoma y así es como se van a detectar esos cambios. En lugar de ver la cantidad esperada frente a la observada, ahí determinaremos si estamos viendo unas bajadas en determinadas regiones del ADN que nos detectarían deleciones o si vemos que hay más ADN del que esperamos obtener, pues serían duplicaciones o trisonías como les estaba hablando en las anteriores. Esto requerirá un análisis bioinformático que cuanto mayor profundidad, cuanto más lecturas tengamos, pues mayor será la capacidad de detección. Esto va a determinar el tipo de test que podamos hacer. Y bueno, hay que tener en cuenta que el ADN fetal se encuentra fragmentado y mezclado con el ADN materno, lo que es una limitante. Si tuviésemos ADN puro, nosotros podríamos estimar con mucha mayor precisión todas las mutaciones, pero dado que esta técnica se trata de extraer un ADN sin ponernos en contacto con el paciente, que sería el feto, vamos a tener ese ADN fragmentado y ya de alguna forma dañado que nosotros reconstruiremos informáticamente para hallar esas mutaciones. Entonces, pues esto es lo que estaba explicando. A partir de ese ADN que obtenemos del plasma, vamos a realizar la secuenciación en un equipo que ahora les voy a mostrar, los secuenciadores. Se hace toda la preparación de las librerías, de los fragmentos, y después de la secuenciación obtenemos ya unos datos bioinformáticos que los propios programas de análisis van a poder organizar para que el analista los pueda interpretar y ahí pues les muestro aquí un ejemplo de una gráfica de un cromosoma en el que vamos a ver todas las regiones que han sido amplificadas y cómo a partir de este resultado tendremos los cambios. En este caso se ve que no hay ningún cambio, es decir, estamos obteniendo la medida normal de dos cromosomas, de dos copias del cromosoma 1. ¿Cómo se basa, digamos, este análisis bioinformático? Pues en lo que llamamos el Z-score. Esto es a partir de un gran número de datos estudiados con secuenciación, se ha desarrollado una normalización de esos datos teniendo en cuenta los datos normales. Me refiero a los datos que no tienen anomalías. Entonces se hace esa normalización y se ve que hay unos ciertos grados de margen de diferencia en cuanto a lo que podemos obtener, pero pasado
más 3 o menos 3 en este puntaje del Z-score, ya tenemos datos significativamente suficientes para decir que ahí lo que encontramos es una anomalía. Por lo tanto, este Z-score de 3 o de menos 3, ya sea para un exceso de ADN o un defecto de ADN, duplicación o deleción, pues vamos a poder determinar que hay ese cambio. Por lo tanto, podemos encontrar un grado, digamos, un margen de error, por así decirlo, de la normalidad hasta cierto punto en el que ya alcanzaremos esa diferencia. Esto es algo que los bioinformáticos tienen que tener muy en cuenta porque habrá datos que estén en el límite y ante esos límites a veces se debe reprocesar la muestra, a veces simplemente hay que hacer un análisis más profundo bioinformático y esto puede afectar a veces a los tiempos de los resultados, ¿no? Porque hay muestras complejas, también ahora veremos las limitantes de la prueba. Entonces, a esto es a lo que me refería. Por ejemplo, si no alcanzamos la fracción fetal suficiente, va a limitarnos los resultados. Los embarazos gemelares van a ser un factor clave del que ahora hablaré más, pero también es otra limitante de la técnica. Las muestras que vengan hemolizadas, como podemos ver, esta sería una muestra de plasma normal, como esperábamos encontrarla, sin sangre, o sea, sin glóbulos rojos ni otras células en ella. Ante una turbidez mayor podemos ya sospechar y desde luego cuanto más sea la hemolización de esa muestra, pues vamos a poder determinar que esa muestra no es apta para realizar este test. Y por lo tanto en esos casos se pediría una nueva muestra. Luego también, como les comentaba, el tema de la semana, el desarrollo del embarazo va a limitar mucho porque afecta a la fracción fetal. Antes de la semana 9 no se va a obtener la suficiente fracción fetal, es decir, ADN circulante del feto en la sangre materna, como para poder realizar el test. Por eso ponemos ese límite en la semana 9. De todas formas, también existen casos en los que en semanas avanzadas tampoco se obtiene esa fracción fetal mínima y por lo tanto se suele sugerir una nueva toma de muestra pasada 1 o 2 semanas para aumentar esa fracción fetal. También el índice de masa corporal materno es un factor clave. Aquí desgloso un poco más esto que les estoy contando, ¿no? Pero un índice de masa corporal por encima de 35, 40 disminuye la fracción fetal y añade interferencias a esa muestra y puede ser un factor limitante para el análisis. También otras condiciones como lupus o cáncer pueden liberar ADN a la sangre de la madre que al no ser fetal, pero tampoco materno, de nuevo introduce un factor de ruido, una distorsión que puede limitar el análisis. En los embarazos múltiples, pues digamos que el ADN que detectamos del feto ya se divide entre más fetos. Para empezar, cuando tenemos un embarazo que es de más de 2 fetos, trillizos o más, eso sería inviable realizar este análisis, no porque no se pueda realizar en sí, sino porque los datos que vamos a obtener no son interpretables. No se va a poder determinar cualquier hallazgo a qué feto se le puede asignar. Entonces, por lo tanto, no se considera que no se puede realizar esta prueba. Y en embarazos que sean gemelares o, como se suele decir, univitelinos, digamos que ahí los fetos son clones. Para entendernos, tienen el mismo ADN. Entonces, un cambio en uno y en el otro sería el mismo, porque proceden del mismo óvulo y espermatozoide. En ese caso no habría problema, pero en los casos de los fetos que sean mellizos, que tienen placentas separadas, ahí se están mezclando ADNs diferentes fetales dentro de todo el ADN que encontramos en el plasma materno. Ahí, de nuevo, aumenta la complejidad, no vamos a poder alcanzar el número de lecturas viable para analizar todos los cambios que pueda haber en el ADN y va a pues, limitar técnicamente este test. Se puede realizar en embarazos, como digo, de mellizos, pero va a ser un gran limitante dado esta complejidad de 2 ADNs fetales mezclados. Otros factores que influyen, pues el origen placentario del ADN fetal, dado que a veces es muy raro, pero a veces la placenta presenta un mosaicismo que al estar liberando parte de esas células a través del cordón umbilical, pues
de nuevo puede generar distorsión, como veíamos en esa gráfica en la que se ven todas las ondas, pues ahí podemos encontrar un alto grado de distorsión y podría repetirse la prueba o detectarse como no analizable. También pues el manejo y el transporte de la muestra, dado que debe ser extraído el ADN y analizado en menos de 72 horas, porque si no esta degradación va aumentando, como les decía. No es un ADN que esté dentro de células, que es donde estaría protegido, ¿no? Sino que es un ADN que está circulando por el plasma materno y se degrada muy rápido. Por lo tanto, si no se cumple con la temperatura, si esa muestra sufre agitación o tiempos muy prolongados, va a ir disminuyendo el ADN que podemos recapturar para hacer la secuenciación. Luego también transfusiones previas o trasplantes de la madre, especialmente de médula ósea, van a introducir ADN circulante que no vamos a poder identificar como fetal y va a afectar la prueba. Y también si la madre ya presenta anomalías cromosómicas. Claro, esto pues es como muy obvio, porque si la madre ya presenta una trisomía, pues el riesgo de por sí ya es aumentado, porque ya sabemos que existe una alta probabilidad de que el feto haya heredado este cambio materno. Pero claro, al realizar esta prueba para ver si realmente el hijo de esta madre ha heredado sus cromosomas o realmente con la mezcla del aporte paterno ha desaparecido, pues se puede hacer esta prueba de diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que introduce ese factor de error, dado que el ADN materno está mezclado con el fetal. Por lo tanto, en el análisis debe ser un factor importante. Claro, aquí hay un punto también a destacar, que es que si la madre no ha sido diagnosticada nunca molecularmente de aquel síndrome, entonces no lo sabe. Si ya lo sabe previamente que tiene determinado cambio, pues sería mejor. Bueno, en cuanto a la tecnología que utilizamos, pues aquí quería mostrarles varios de los equipos que tenemos de secuenciación en el laboratorio de Colcan, de CGEN. Tenemos un equipo muy potente que es el Surfset 5000, con el que hacemos exomas, también el NextSeq 2000 de Illumina y otros equipos con los que hacemos genes puntuales o paneles genéticos. Y en concreto para esta prueba hacemos el NIPT con el FastAssay 300 de Genmine. Es un equipo, digamos, intermedio que nos permite alcanzar un suficiente rango de lecturas y con un número medio de muestras, que para esta prueba, que no es tan masiva como un exoma o un genoma, es el adecuado. Entonces, dentro de lo que ofertamos tenemos tres posibilidades: el CGM estándar, el avanzado y el PRO. Con el estándar vamos a detectar el sexo fetal, esto es lo más básico, ahora les voy a mostrar cómo bioinformáticamente se detecta, y las principales trisomías cromosómicas, que son, como hemos visto en las primeras diapositivas, las más frecuentes: Down, Edwards y Patau, el cromosoma 21, 18 y 13. Dado que es lo más frecuente y lo principal y determinar el sexo, este es como el CGM estándar, el básico, el que tiene la información más relevante. Luego podemos pasar al avanzado, en el que además de la identificación del sexo y las principales aneuploidías, vamos a detectar aneuploidías de los cromosomas sexuales y del resto de los cromosomas autosómicos. Y ya cuando pasamos a la versión Pro, no solo vamos a detectar todas las aneuploidías, además de las más frecuentes y el sexo fetal, sino que vamos a poder detectar microdeleciones y duplicaciones o microduplicaciones a lo largo de todo el genoma. Esto incluye aproximadamente 90 cambios con muchos síndromes determinados, y esto es debido a que una mayor densidad de lecturas en todo el genoma nos va a permitir detectar cualquiera de estos cambios. Entonces, como les decía, aquí desglosando la información, pues las aneuploidías de los cromosomas sexuales, por ejemplo, el síndrome de Turner, la monosomía del cromosoma X, que también es relativamente frecuente, o el de Klinefelter, en el caso de varones que tienen cromosoma XXY. Y estas microdeleciones o duplicaciones, que sabemos que hay síndromes como el de Angelman, y Prader-Willi o síndrome de George, son también de una frecuencia relevante, y ante la sospecha
ya sea por ecografías o por cualquier razón que el médico tratante, el ginecólogo, pueda sospechar que tenga este caso, con este test se podrían estar detectando el alto riesgo de estos cambios. O también la madre puede optar por realizarse esta prueba que, dado la alta tecnología que empleamos, le puede dar más tranquilidad el saber que obtener un resultado negativo de cualquiera de estos síndromes y ya conocer el sexo de su bebé, pues le aportará tranquilidad en su embarazo, además de las pruebas de rutina. Estas son las microdeleciones, microduplicaciones de las que les hablaba. Entonces, como ven, pues hay 90 específicas que detectamos. Es una tabla muy grande, pero pues en el informe de resultados se podría ver todo lo que podemos llegar a encontrar, ¿no? Yendo a la interpretación de resultados, ya como sería ese análisis bioinformático, pues el bioinformático va a obtener aquí, como les decía antes, los rangos de Z-score. Vamos a ir viendo cada uno de los resultados, los cromosomas, y más abajo en el informe iríamos viendo ya, dependiendo de si hemos hecho el estándar, el avanzado, el PRO, pues cada uno de las regiones cromosómicas. Vemos aquí pues cómo se ha hecho toda la secuenciación con la amplificación de todas las regiones y los cromosomas, que en este caso pues sería un resultado normal. La determinación del sexo, pues como les mostraba en esa campana de Gauss de normalización, pues aquí en este caso de ejemplo que les muestro, la muestra que estamos testeando es este punto rosado, esta cruz rosa, que sería el caso que hemos detectado que es masculino. Y detectamos que es masculino porque se encuentra dentro de la normalidad de XY, un cromosoma X, un cromosoma Y. Todos estos puntos azules, esta dispersión nos está indicando la normalidad de los controles que se establecen para el caso masculino. Esta región de aquí, que se ve como una raya roja, son muchos puntos acumulados en una misma región que indican que hay dos cromosomas X. En el caso de que encontrásemos alguna anomalía, pues se encontrarían estas regiones distintas, pues ya dependiendo. Esto sería para síndrome de Turner y para las distintas condiciones, ¿no? Entonces, como le digo, esto es una forma de visualizar todo un análisis estadístico en base a un gran número de muestras que se han utilizado para la normalización. Y les he querido mostrar aquí un caso ejemplo en el que, pues, como les decía antes, detectar a lo mejor un síndrome de Down es algo muy, entre comillas, fácil, todo un cromosoma que se ha duplicado y tenemos 3 copias en lugar de 2, pero esto ya sería más complejo dado que estaríamos detectando un cambio en una pequeña región de uno de los cromosomas, en este caso el 8, ¿no? Entonces, el detectar esta deleción es algo que solo podemos hacer con la versión Pro de CGen Natal, y nos da ese plus para que luego se hagan los seguimientos con el médico tratante si se realiza un estudio invasivo confirmatorio o lo que se desee. Y el informe de resultados sería este de ejemplo. Pues, obviamente esto es una plantilla, no tiene ningún dato relevante, pero pues para que vean cómo se le entregaría el informe con una breve explicación, y de aquí hacia abajo ya irían viniendo todos los resultados. Conclusiones de todo esto que he ido desgranando, y ahora pues si alguno quiere preguntar, pues por supuesto tiene el chat para hacerlo, porque hemos dado algunas pinceladas, pero realmente, como les digo, es una técnica de secuenciación muy avanzada que requiere unos conocimientos amplios de NGS, genética y genómica. Entonces, poner el poder de la genómica al alcance de las madres para no tener que recurrir directamente a procedimientos invasivos, sino sin ningún tipo de riesgo para el feto ni para la madre poder acceder a estas pruebas, creo que es un punto crucial. También destacar de nuevo que es un complemento, no un reemplazo. Hay que posicionar este test prenatal no invasivo como una de las herramientas complementarias y no un reemplazo al seguimiento clásico y normal que se hace en todos los embarazos. Y creo que esta prueba nos da un impacto en la salud pública que puede ser muy interesante, el pensar si cada embarazada pudiese tener el acceso a este tipo de pruebas, pues ese 1% o 0,5%
de tasa de aborto espontáneo que ocurre después de una miocentesis, pues no digo que vayamos a reducirlo o evitarlo, pero desde luego en los casos negativos puede aportar una tranquilidad que nos suma para no tener que acceder directamente a algunas pruebas que pueden poner en riesgo, ¿no? Y finalmente, destacar, como siempre hacemos los genetistas, la importancia del asesoramiento. Creo que estos resultados es una prueba a la que pueda acceder cualquiera, una madre que esté embarazada y ella conozca que se hace esta prueba, así no se la recomiende su médico, ella puede acceder a ella, pero si ante el resultado ya sea positivo o incluso un resultado negativo, creo que es bueno siempre acudir al asesoramiento de un especialista, si es posible de un genetista, que le pueda explicar todas las implicaciones que tiene su resultado. Porque además en la genética siempre decimos que la unidad de diagnóstico es la familia, no tanto el individuo, dado que en muchos de estos casos se tratan de eventos hereditarios, ¿no? Entonces, el saber las implicaciones que va a tener tanto para la descendencia como para parientes cercanos que puedan verse afectados por los resultados genéticos. Entonces, quiero destacar que aunque esta prueba es una prueba a la que puede acceder cualquier persona y cualquier madre que desee realizarse este tamizaje puede acceder a él, así se lo recomiende su médico o no, pero el asesoramiento es clave, esencial y nunca debe obviarse para que no haya malinterpretaciones, sobre todo. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería contarles. Quedo atento a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Ignacio. Vamos entonces a iniciar con nuestra sesión de preguntas. Ya tenemos la primera por parte de Joana Guevara, que nos pide por favor ampliar los requisitos de transporte, ya que la IPS está ubicada en Mituba UPS y el transporte sería por vía aérea. Ya. Bueno, es como una sugerencia más que una pregunta, ¿no? Pero sí es verdad que como decía en las limitaciones técnicas, el transporte de la muestra es un punto esencial. Entonces estoy de acuerdo en que hay que facilitar la toma de la muestra y su transporte, todo el tema, digamos, logístico, dado que tenemos ese margen de 72 horas para hacer la extracción del ADN y la preparación de las librerías para luego poder secuenciar. Entonces, que se mantenga la temperatura y todas las condiciones necesarias para que no sea necesario pedir nueva muestra, ¿no? Que es algo que a veces nos ocurre y nos da mucha rabia desde aquí, desde el laboratorio, el tener que solicitar una nueva muestra, que aunque sabemos que por suerte no es una muestra de líquido amniótico, no es una muestra invasiva, pero el solicitar nueva muestra siempre es tedioso. Adicionalmente, para nuestros clientes, los que ya tienen convenio con Colcan, es importante pues resaltar que esta prueba se realiza en un tubo especial, un tubo cell-free, que pues nosotros proveemos. Entonces pueden comunicarse con su asesora comercial para solicitar este insumo previo. La segunda pregunta que tenemos en el chat es por parte de Faber Camilo Tamayo. Buenas tardes, doctor. Muy interesante la charla. Este test de tamizaje es muy costoso y con qué EPS o IPS tienen convenio para enviar a los pacientes. Me gustaría ahí contestar la pregunta. Adelante. Realmente es un test que muchas de las EPS ya tienen incluidos dentro de su plan, que es autorizado incluso con el código CUPS 908420, incluso con algunas aseguradoras. Es un test que normalmente ordenan los perinatólogos, pero que también muchas pacientes de manera particular desean acceder al servicio para conocer el sexo de su bebé o porque han tenido historial de abortos recurrentes y en el embarazo en el que están, pues desean saber si la información genética de su bebé viene correcta. Entonces, algunos pacientes acceden a través de servicio particular porque es un costo accesible. Vamos con la tercera pregunta por parte de Carla. Dice, ¿qué tipo de alteraciones genéticas no detecta este NIPT? Por ejemplo, Bueno, trastornos monogénicos, ah, defectos del tubo neural, mosaicismos placentarios. claro. Sí, efectivamente,
Al ser ADN fragmentado y al final muy limitado, lo que podemos obtener, solo vamos a poder ver lo que son al final grandes cambios cromosómicos. Con la versión Pro es verdad que podemos acceder a estos CNVs, estos cambios en el número de copias, pero de regiones a lo largo de todo el genoma, pero de regiones que ya son microdeleciones, microduplicaciones. No vamos a poder ver mutaciones puntuales, todo lo que son mutaciones de un solo nucleótido, pequeñas inserciones de lesiones. Eso no lo puede ver este test. No vamos a poder detectar de pronto cambios somáticos porque esto es un test enfocado a lo germinal, dado que si el bebé está desarrollando determinado mosaicismo y va a haber una mezcla de ADNs del propio feto que no va a poder ser diferenciado con esta prueba. Y sí, pues ya defectos concretos o patologías específicas, pues va a depender. Tenemos ahí la lista, digamos, de los síndromes y cambios que se pueden detectar. Al final es una lista muy amplia, ¿no? en el Pro, pero está limitada a las limitaciones técnicas. Entonces, todos aquellos cambios puntuales y cambios complejos no se van a poder ver. Eso se podría ver si ya accedemos a pruebas invasivas, ¿no? En la que ya obtenemos realmente células del feto, ADN fetal, que podríamos decir que está completo, y se podría hacer, por ejemplo, un exoma a partir del líquido amniótico o incluso un genoma, pero ya sería otro tipo de prueba. ¿Qué más? Perfecto. Tenemos varias preguntas relacionadas con la necesidad de pruebas confirmatorias. Durante la charla, el doctor Ignacio mencionó que el NIPT no es una prueba diagnóstica, pero entonces, ¿qué otras pruebas prenatales estarían disponibles para la confirmación de un hallazgo en un NIPT? Claro, sí, pues como digo, es una prueba de tamizaje, es muy útil ante los casos de determinadas sospechas, ¿no? Si estamos viendo ya en las ecografías o en algún tipo de sospecha del médico, pues creo que es muy recomendable. Las pruebas ante un hallazgo de alto riesgo, digamos que el resultado de uno de estos test sale alto riesgo para síndrome de Down. Entonces, lo que nos está determinando este resultado es que se debe confirmar con una amniocentesis para extraer líquido amniótico y en este caso se podría realizar, lo más recomendable diría yo que sería un cariotipo en el que estaríamos viendo ya los cromosomas y ahí se confirmaría esta trisomía, ¿no? También hay otras pruebas como es el FIS en líquido amniótico, sondas de fluorescencia o también dependiendo de la sospecha diagnóstica, ¿no? Dependiendo del hallazgo que obtengamos en el IPT, si por ejemplo sería un D-George, yo creo que sería recomendable, por ejemplo, hibridación genómica comparada en líquido amniótico, ¿no? Dado que la hibridación genómica comparada nos va a aportar ese plus de resolución en cuanto a microdeleciones, microduplicaciones, que no nos aporta el cariotipo, que digamos va más a lo grande, ¿no? A los cromosomas completos o las bandas. Pero sí serían esas las principales pruebas, aunque hay más, ¿no? Jeffer nos pregunta en nuestra sección PIR, ¿cuánto demoran los resultados después de recibida la muestra? Sí, pues estamos trabajando en una entrega de resultados de 15 días. Eh, es- Siempre tratamos de entregarlo antes de los 15 días, de que se cumplan los 15 días desde que se ha tomado la muestra y trabajamos para bajar cada vez menos ese tiempo de entrega que sabemos que sobre todo en un embarazo pues todo va a contrarreloj, ¿no? Pero actualmente son 15 días de tiempo de entrega. Paola Rieta nos pregunta, decía usted que una de las limitaciones de la prueba es en embarazos gemelares. En caso que se detecte una normalidad genética, ¿tocaría realizar una punción de líquido amniótico para diagnosticar cuál feto es? Claro, es muy buena pregunta. Nosotros no podemos identificar cuál de los dos fetos pertenece, pero también hay que entender que dependiendo del hallazgo, ¿no? O sea,
Si es un hallazgo ante una sospecha en una ecografía, entiendo que ante un resultado positivo de alto riesgo, ¿no? La amniocentesis se debe enfocar ante aquel en el que se tenía la sospecha. Si simplemente es una prueba de tamizaje que una madre ha decidido hacerse pues, para saber, tener conocimiento de si todo está avanzando bien en ese embarazo y se lleva la sorpresa de encontrarse un resultado positivo y es un embarazo doble, de mellizos, pues claro, ahí tocaría que el ginecólogo, el médico tratante, determinase si lo prudente es extraerle a los dos sacos vitelinos, a los dos fetos, o solo a alguno en el que haya la sospecha, ¿no? Yaneli Trujillo nos comenta, me ha ocurrido que me entregan resultados que marcan que la fracción fetal no fue suficiente para el estudio. En estos casos, ¿qué es conveniente hacer? ¿Dejar pasar más semanas? Claro, sí, es lo que he comentado un poco. La fracción fetal siempre va a ser el mayor limitante el que vamos a tener y hay muchos factores que intervienen en la fracción fetal. A veces es el índice de masa corporal, a veces son otros factores, pero normalmente tomando una nueva muestra con 2 semanas de diferencia, llevamos a obtener un aumento de la fracción fetal, dado que el feto va creciendo día a día, semana a semana, y en teoría debería obtenerse la suficiente fracción fetal al dejar pasar 2 semanas. Pero como digo, como al final intervienen tantos factores, hay personas que han tenido trasplantes de médula ósea, hay, bueno, todo lo que he hablado antes, ¿no? Por no repetir otra vez la charla, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Por eso nosotros también adjuntamos un formato con la toma de la muestra de todas estas condiciones para que nosotros al recibirla pues tengamos conciencia de que quizá esa muestra es complicada, ¿no? Pero sería eso. Lo normal sería dejar 1 o 2 semanas de margen para tomar una nueva muestra y repetir el proceso. Veo aquí me salta en el chat una pregunta que dice: ¿a qué país se envía la muestra? A ninguno, no sale de Colombia. La muestra se puede tomar en cualquier sede de Colcano, o en cualquier clínica o lugar de toma de muestras en el que nosotros terminemos recibiendo la muestra y se procesa en Bogotá. Nosotros estos equipos que les he mostrado, de hecho en esta imagen que están viendo ahora mismo, estos equipos se encuentran en la ciudad de Bogotá y todo se procesa in-house en Colombia. Las muestras no salen al extranjero. Teniendo en cuenta pues que tenemos 3 tipos de test, María Isabel también pregunta, ¿en qué situaciones clínicas sería recomendado realizar cada tipo de test? ¿O sería como demanda inducida? No, claro, cada tipo de test nos va a aportar mayor o menor información, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay unas implicaciones económicas, hay unas implicaciones también éticas y hay unas implicaciones puramente médico-científicas. Entonces, digamos que para explicarlo brevemente, cada tipo de test requiere una secuenciación más grande o más pequeña. El tipo de test estándar requiere aproximadamente 5 millones de lecturas, mientras que el tipo de test Pro requiere 20 millones de lecturas. Entonces, claro, esto que implica que el procesamiento es más costoso. No podemos procesar tantas muestras con tantas lecturas. Entonces, esto es el factor económico. Un test estándar va a ser más económico que un test Pro. Eso es así de sencillo. Luego, las implicaciones éticas, pues como en todos los test genéticos, hay veces que uno dice que no quiere saber determinado resultado. Por lo tanto, si una persona simplemente quiere saber el sexo del feto y las 3 principales trisomías, eso es lo que quiere saber y no quiere saber si hay otros cambios cromosómicos. Dado que es una cuestión ética el no dar más información que la que el paciente o el médico está solicitando, pues se limita en ese punto el test. Y el tercer punto pues sería, como digo, esto médico-científico, ¿ante qué se debe recomendar? Pues
Si la muestra se la está tomando una madre porque ella quiere la tranquilidad de tener un resultado molecular de este tipo, pues ahí ella será consciente. Pero si esto es por una recomendación médica, dado que, como digo, se pueden ver hallazgos sospechosos en una ecografía, pues ahí sería determinar ante la sospecha cuál es el que va más adecuado. Si la sospecha es de síndrome de Down, pues con el básico, con el estándar se podría ver, pero también nos estamos limitando a descartar otros cambios que podrían no ser la trisomía del 21. Entonces, esto, como digo, implica varios factores, pero al final es una decisión más personal. Jairo Alonso Mesa nos pregunta, ¿se brinda información acerca del RH fetal en el NIPT-SGEN? No hacemos el análisis del RH. Es algo que podríamos hacer si aumentásemos el número de lecturas para detectar el gen que determina el factor RH, pero en nuestro resultado no emitimos esa información. Ya para casi finalizar, Manuel Murillo nos pregunta, quisiera que me aclare en qué se basa para verificar si el ADN es de buena calidad fetal. ¿Se realiza cuantificación general o solamente es por secuenciación que se verifica si se obtiene? Una pregunta muy técnica, pero está muy bien. Sí, nosotros hacemos una extracción del ADN, a partir de ahí cuantificamos y sabemos qué cantidad tenemos, pero no sabemos la calidad. Después de cuantificar, empezamos la preparación de las librerías, que esto le suena un poco raro a alguno, quizá librerías de qué, pero es una librería genética. Cogemos los fragmentos de todo el ADN que queremos amplificar y secuenciar y entonces hacemos esa preparación con distintos reactivos. En este punto de preparación de librerías, que es algo, digamos, químico, se hace con pipetas, ahí nosotros hacemos un análisis de fragmentos. Miramos si el ADN que hemos amplificado y que luego vamos a secuenciar tiene los fragmentos adecuados. Entonces sí puede darse, y de hecho nos ha dado algún caso en el que obtenemos fragmentos que no deberíamos obtener o tenemos una dispersión muy grande y digamos que está muy fragmentado o hay fragmentos muy grandes y otros muy pequeños y no del tamaño justo que esperamos encontrar. Entonces, este es el principal punto de análisis de calidad. Luego, digamos que hemos obtenido la cuantificación inicial correcta, los fragmentos correctos. Luego, antes de secuenciar, se hace una nueva cuantificación ya del resultado final y si la cantidad es la adecuada, se manda a secuenciar. Si todo esto ha dado bien, la secuenciación esperamos que dé bien, pero claro, termina la secuenciación y ahí obtenemos unos datos bioinformáticos que también pasan por un proceso de calidad ya en cuanto a, digamos, a nivel informático, de la calidad de los datos obtenidos. Y ahí efectivamente se pueden revelar cosas que no hemos visto ni en la cuantificación ni en los fragmentos y a veces es ya en ese último paso en el que tenemos que determinar si se reprocesa la muestra, si se pide nueva muestra. Pero digamos que hay aquí varios puntos de control en el que vamos a ir determinando si la calidad es la correcta. Nuestra última pregunta, Germán nos dice, en un caso de, imagino yo, de diagnóstico a la novena semana negativo, ¿se puede repetir por sospecha de falso negativo y en qué tiempo? Mm, bueno, vamos a ver. Un falso negativo, no sé si es el término adecuado, pero entiendo la pregunta. O sea, la pregunta sería que al ser la novena semana y está en el límite, eh, si es recomendable ante un resultado repetirlo más adelante. Bueno, en principio no, porque si el resultado ha dado correcto, no hay por qué repetirlo. Si la persona dice, aún así me lo quiero repetir, podría hacerlo, pero lo más probable es que obtenga el mismo resultado. Si nosotros en la novena semana no obtenemos las características o la calidad necesaria para realizar el test, no vamos a emitir un resultado negativo, emitiríamos a lo mejor un resultado indeterminado, un resultado no analizable, un resultado con alguna limitación.
y entonces ahí sí, efectivamente es recomendable repetir nueva toma de muestra con más semanas y hacer ese análisis. Pero como digo, si sale un resultado en el que no se notifica ninguna deficiencia, ninguna limitación, ningún error, no habría por qué repetirlo, ya sean 9 semanas o las que sean. Bueno, con esta última pregunta concluimos nuestra sesión. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Carvajal, por los conocimientos en este webinar. Estamos también muy atentos a cualquier información adicional que los participantes tengan acerca de la charla. Bueno, pues muchas gracias, Diana, gracias, Alejandro, y gracias a todos ustedes, a su asistencia, a su atención. La verdad que la ronda de preguntas está interesante, así que bueno, esto ha sido un poco explicación general de algo que es realmente muy complejo, pero espero que les haya gustado. Y bueno, si conocen personas que este test les pueda interesar, estoy seguro que recomendárselo es una buena opción y ya conocen ustedes un poco más de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, quisiéramos recordarles que en nuestro Centro de Genómica CGEN contamos con un muy amplio portafolio de pruebas genéticas, no solo asociadas a test prenatales, sino a todas las herramientas disponibles en la ciencia de la genética y la biología molecular. Dentro de nuestra unidad tenemos pruebas de citogenética, cariotipos, FISH, hibridaciones genómicas comparativas, pasando también por secuenciación de alta y de nueva generación y masiva, así como pruebas de paternidad y pruebas de muy alto nivel como el mapeo óptico del genoma. En nuestra página de CGEN, Centro de Genómica, podrán encontrar nuestro portafolio de exámenes en el que podrán hacer la búsqueda de cualquier examen que requieran a partir del nombre, del código CUPS o del código interno que manejamos con nuestros clientes. Por ejemplo, al acceder en nuestro portafolio a la prueba de CGen Natal, en este caso que les ponemos en la imagen de CGen Natal Pro, podrán visualizar las características para el envío correcto de la muestra, el tipo de muestra, la descripción del tipo de tubo en el que debe tomarse, la estabilidad en cuanto a tiempos y temperaturas, y un resumen de las condiciones especiales, observaciones e importancia clínica que tiene cada uno de nuestros servicios. En cuanto a nuestro test prenatal no invasivo, estamos haciendo la distribución de los tubos en los que se toma la muestra, que como lo mencionaba el doctor Ignacio, son tubos especiales, a través de unos kits que entregamos a muchos de los especialistas a lo largo de todo el territorio nacional para que ellos sean las personas que de primera mano orienten a los pacientes que requieren este tipo de servicios. Adicionalmente, con nuestros laboratorios aliados, estamos haciendo la distribución del tubo a través de estas bolsas que contienen como tal el formato al que se refería el doctor Ignacio, en el que se consigna la información específica de la paciente sobre su embarazo y los requerimientos o características que tiene para poder hacer la correlación clínica. Escaneando este código QR podrán entonces conocer más acerca de nuestros servicios y visualizar nuestras páginas y redes sociales. Muchas gracias, doctora Diana, por esta información de interés comercial. Esperamos que sea de utilidad para nuestros asistentes y que sepan que ante cualquier duda o interés por nuestros servicios pueden diligenciar este formulario y con mucho gusto estaremos ahí para atenderlos. Gracias, doctora Diana. Ahora, para continuar, queremos invitarlos a nuestro próximo webinar. Es el webinar de diagnóstico genético en cáncer de mama. Se va a llevar a cabo el 8 de octubre a las 4 p.m. Esperamos que asistan. Este webinar va a ser llevado a cabo por el doctor Mejid. Entonces, los esperamos ahí para registrarse. Pueden hacerlo a través del link que les vamos a compartir por el chat.
Si todavía no están en nuestro canal de WhatsApp, los invitamos a que escaneen este código QR o a través del chat. Igualmente les vamos a compartir un link donde podrán seguirnos. Acá vamos a estar compartiendo frecuentemente información de valor sobre nuestros servicios, novedades en servicios, así como información exclusiva del Laboratorio Clínico Colcan y SEGEN. Si no nos siguen todavía en nuestras redes sociales, los invitamos a que lo hagan. Pueden encontrarnos como Centro de Genómica SEGEN. Estamos tanto en Instagram como en LinkedIn. Escaneando este código QR, ahí van a poder acceder a nuestras redes sociales, o también por el chat les vamos a compartir el link de registro. Ahora está con nosotros Diego Rico, él es ejecutivo comercial de HealthU y él nos va a compartir una información de interés sobre diplomados virtuales. Adelante, Diego. Hola, hola, muy buena tarde. Excelente que todos estemos acá con este grandioso webinar que nos ofreció Colcan el día de hoy. Y precisamente tomando parte de este grandioso webinar, queremos compartir con ustedes este maravilloso proyecto que es HealthU, la academia virtual especializada en el sector salud y laboratorios. Queremos y tenemos nuestro gran propósito formar personas en el sector salud con la oferta de diplomados que tenemos. Una oferta amplia, diplomados como por ejemplo el diplomado en inmunomatología aplicada, diplomados en buenas prácticas de laboratorio, gestión de la calidad analítica, humanización en servicios de salud y otros más. Queremos compartir con ustedes toda esta información, así que estaremos súper atentos a todas las dudas que puedan tener. Visítenos en nuestra página web, lo van a poder hacer escaneando el código QR y allí estaremos atentos a resolver cualquier inquietud. Gracias a la asistencia a este webinar van a tener un descuento diferencial en toda nuestra oferta. Así que no lo duden, conózcanos y vivan la experiencia HealthU para que puedan capacitarse y conocer este grandioso contenido académico a partir de la gran experiencia que tenemos. Dale. Nos vemos Muchas después. gracias, Diego, por esta información de valor. Recuerden que a través del chat también les vamos a compartir un link donde pueden ponerse en contacto con HealthU y recibir más información sobre los diplomados que ellos realizan. Y ya para finalizar, los invitamos a que diligencien el formulario de registro. Lo pueden hacer escaneando el código QR que está en la pantalla o a través del chat. Igual les vamos a compartir un link. Las personas que registren sus datos en este formulario son las personas que van a recibir el certificado de asistencia. Entonces es muy importante que lo registren para que reciban su certificado por correo electrónico. Y ya para cerrar, vamos a compartirles un video sobre SEGEN Natal, la nueva prueba que estamos realizando en Colcan. Esperamos que les guste. Muchas gracias a todos por participar, a los más de 160 personas que se conectaron. Esperamos que este webinar haya sido de su interés. Recuerden que va a estar grabado también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan buena tarde. ¿Sabías que puedes conocer el estado genético de tu bebé antes de nacer? ¿Con una prueba segura, no invasiva y clínicamente confiable? Una herramienta que brinda tranquilidad a las mamás y respaldo científico a los profesionales de la salud. Si estás embarazada y deseas comprender mejor la salud de tu bebé, esta información es para ti y también para tu médico. Te presentamos SEGEN Natal, una prueba prenatal no invasiva basada en el análisis de ADN fetal libre en sangre materna. Solo necesitas una muestra de sangre tuya. No hay agujas para tu bebé. ¿Qué detecta? Alteraciones genéticas comunes como síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Patau, trisomía 13, síndrome de Edwards, trisomía 18 y otras condiciones cromosómicas relevantes. Esto permite entregar resultados claros, confiables y en aproximadamente una semana, facilitando la toma de decisiones médicas oportunas. Además, en caso de ser necesario, tu médico podrá guiarte en los siguientes pasos o recomendar asesoría genética y pruebas confirmatorias. ¿Lista para tener respuestas claras?
Habla con tu médico y solicita hoy tu prueba Segen Natal, una marca de confianza Colcan. Mami, haz la prueba Segen Natal. Así puedes cuidarme mejor, porque desde aquí ya confío en ti.